En la clase de hoy hablaremos sobre los KPIs o sobre los Key Performance Indicators. Estos indicadores son principalmente dedicados para establecer objetivos claros de los planes de comunicación. Como habíamos conversado en semanas anteriores, cuando uno organiza un plan de comunicación para manejar el modelo de comunicación de una empresa, debe tener una medición de qué tan eficiente va a ser esa estrategia a la final del día. Los KPIs son las medidas que nos van a permitir establecer estos procesos en base al plan establecido para la empresa. Como podemos apreciar en este documento, el Key Performance Indicator en este documento de Ríos, Jacobo, Oscar Iván, nos habla desde la perspectiva de la UNAM de cómo se desempeña un KPI a nivel empresarial. Principalmente el objetivo del KPI es que sea un objetivo SMART, es decir, medible, que tiene un tiempo, que tiene una evidencia de que se va a cumplir y que se va a ejecutar. Entonces, esta herramienta, como nos dice la página 24, son procesos cuali y cuantitativos de alguna manera para poder establecer qué metas tenemos con una determinada estrategia que vamos a hacer en la empresa. Entonces, por ejemplo, en estos sistemas el KPI es muy importante entenderlo desde este modelo estratégico del Balance Scorecard. ¿Qué significa? Es que hay una cultura corporativa, por ejemplo, y en cada objetivo para que se cumpla va a haber un papel de la administración, la integración, el costo, la calidad del tiempo, la satisfacción del cliente, variabilidad, desperdicio y todo. Entonces, estos son criterios con los que tenemos que pensar cuando armamos una estrategia. Como habíamos dicho, el momento que yo quiero hacer una campaña, por ejemplo, por Día del Padre, no es solamente importante la campaña en medios o la parte creativa, sino también la capacitación que reciben los empleados, la arquitectura de marca en el punto de venta y esos procesos para establecer la meta general. En este documento también nos habla por qué es importante establecer distintos puntos de KPIs de una forma que sea clara y concisa al modelo que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, KPIs tienen que ser importantemente que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tengan un tiempo. Aquí es importante que establezcamos en qué punto de partida está nuestro cliente o la empresa en la que vamos a trabajar y que podamos establecer algo lograble en 3, en 6 meses, en un año y cuáles van a ser las medidas. Entonces, un buen KPI, por ejemplo, es decir, aumentar el número de seguidores en redes sociales en un 5% en los 3 primeros meses de esta campaña. Es específico, estamos hablando de un canal que nos va a pedir medir el número de indicador de seguidores antes y luego de la campaña, va a ser alcanzable porque digamos que estamos en una salud de marca buena y que se está manejando constantemente el tema de redes sociales, hay una inversión considerable en la creación de contenido y ahí vamos a tener dos temas que son relacionados, lo alcanzable y lo realista. Si una empresa tiene un excelente manejo de comunicación, a lo mejor puede empujar un poquito más de ese objetivo. Pero si no tiene un muy buen modelo de comunicación, tal vez me va a tocar esperar o me va a tocar ser un poquito más paciente con esas metas. A lo mejor no necesariamente un 5%, puede ser un 2%, un 3%. Entre estos componentes, desde la página 29, les habla sobre la medida, el índice, estándares de comparación. Entonces, un buen estándar de comparación en comunicación y en planes es el tiempo y también la participación de las personas o el número de seguidores, las ventas vinculadas a la promoción, si son comunicaciones de marketing, por ejemplo, si podemos hablar de ventas, pero como comunicación específicamente de relaciones públicas, no. Ya sabemos que las relaciones públicas no venden. Y por otro lado tenemos la selectividad o la importancia en la cual nosotros vamos a poner esa variable del producto. Es decir, qué tan importante es ese proceso o ese sistema para salir adelante en el modelo que queremos presentar. La simplicidad o la claridad que queremos comunicar, qué tal comunicable es, y también la representatividad del proceso. Otros temas importantes son la relación costo-efectividad. Si nosotros vamos a invertir $5 en una campaña de redes sociales, no esperemos tener un mega crecimiento que no es proporcional a la inversión que estamos haciendo. Entonces ahí toca ser otra vez muy realistas en cómo vamos a trabajar este tema. Este documento que tenemos acá también en el aula virtual nos permite hablar qué tipo de indicadores en comunicación y en marketing son importantes. Entonces,
como es importante, por ejemplo, una empresa de negocio a negocio, como el caso que vimos online el otro día, que era importantísimo conocer cómo la gente estaba cumpliendo o no con una determinada meta. ¿Cómo podemos lograr esa estrategia que se ha definido previamente en la estrategia de marketing o de comunicación? ¿Cuáles son esos objetivos reales de la estrategia para lograr y los datos que también queremos tener a nivel cualitativo o cuantitativo? Entonces, una vez más, aquí hablamos de los objetivos SMART, para qué sirven y también qué tipos de KPIs tengo que puedo relacionar a la comunicación. Si es que tengo una estrategia de comunicación de marketing, sí se puede hablar de ventas, podemos hablar de finanzas, de retorno sobre la rentabilidad. Si toda la campaña me costó $1.000.000, ¿qué porcentaje de esa inversión ya regresa o está en proceso de regreso? O para saber si es que toda la inversión de comunicación justifica o no. Ese es un tema que les van a pedir mucho los gerentes de las empresas a lo largo del proceso de que trabajen con ustedes en distintos procesos. Luego, los KPIs de estrategia en business to business, que van a ser, por ejemplo, atraer visitas de locales, que venga más gente a raíz que tengo actividades promocionales, que tengo regalos por compra en tema de tiendas o tal vez también en el e-commerce, ¿no? Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, visitas orgánicas, cómo queremos hacer la visita online, que la gente se conecte a lo mejor de una forma más orgánica, tal vez creando contenido, vinculándolo con las redes sociales. Los índices de conversión, esto es muy interesante porque principalmente puede ser específico a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, contratamos un influencer que nos cobra $10.000, hacer un reel o un post para hablar de nuestra marca y ahí le voy a poner en TikTok un botoncito de compra en línea, ese mismo producto que está haciendo la demo el influencer. Entonces yo voy a poder ver el índice de conversión, o sea, del contenido, cuánto eso se convierte en ventas y cuánto eso se puede generar. Entonces TikTok sí permite hacer eso en Ecuador, todavía Instagram y Meta no lo permite. Indicadores, KPIs en la comunicación business to business, cuántos clientes, por ejemplo, a partir de un evento de lanzamiento están interesados en nuestro nuevo servicio, cómo crecen los seguidores en las redes sociales, cuánto podemos hacer en clics, por ejemplo, en la vida del e-commerce. Y aquí encontramos un tema sobre cómo vincular el presupuesto de marketing a los KPIs, que les recomiendo que vean este videíto de Julio Cauli. Otro de los temas importantes para armar un buen KPI, por ejemplo, es establecer temas de realidad, ¿no es cierto? Estamos dando seguimiento y vamos a ver los KPIs después del tema de un año. Entonces, cuando yo establezco un KPI para una campaña de 3 meses, tiene que ser pensada para que dure ese tiempo. No le voy a medir al año cuando ya no tiene sentido. Es una campaña del Día de la Madre. A lo mejor tengo que medir desde mayo y acabo de medir a finales de junio o cuando termine la campaña para saber si fue eficiente o no. O sea, aquí hay algunos tips de cómo establecer esos buenos KPIs, ponerle un nombre, por ejemplo, darle una optimización, pensar siempre en un porcentaje, en un número, algo que yo lo pueda cuantificar y saber cuántos debo hacer. Otro tip importante es que un plan general de comunicación, así sea el anual o un grande, no debe tener más de 10 KPIs, si no es muy complejo alcanzar esas metas. Entonces, aquí van a encontrar algunos ejemplos de cuánto pesa. Entonces, por ejemplo, en función de la inversión mayor que yo vaya a hacer, más peso va a tener el KPI. Digamos, si mi empresa le estoy promocionando y le estoy poniendo inversión, inventario, personal, más al tema online, el KPI del tema online va a ser más importante. A lo mejor va a tener sub-KPIs o subobjetivos que me va a permitir establecer. Entonces, ahí vamos a establecer también, declarar escenarios del uso. ¿Cuándo me van a servir? Solamente para planificar, solamente para evaluar luego de las estrategias o la implementación que quiero hacer dentro del departamento, cuánto eso me va a servir y establecer únicamente temas de productividad. Entonces, acuérdense, el performance indicator es un tema de productividad. ¿Qué tan productiva es la campaña? ¿Qué tan productivo es el departamento de comunicación? ¿Qué tan productivo es un puesto de trabajo en un rango para yo medir si me justifico o no tener ese tipo de profesionales? Otro tema importante es, por ejemplo, cuando yo hago mis informes de comunicación, aquí, por ejemplo, tienen una copia de un informe cortito del Ministerio del Ambiente, es cómo establecer en el proceso de pauta la publicidad. Entonces, por ejemplo, si yo puse en 2 redes sociales, obviamente estos valores son viejitos, por eso a lo mejor son muy pequeños,
Vamos a saber $8.000 en 35 días para un tema de gestión. ¿Cuánto es el porcentaje total? Estos son ya leyes internas del país que exigen muchas veces por TDRs o términos de referencia establecer cuánto del presupuesto se ocupa en cada proceso. Entonces, en un reporte como estos, yo no necesariamente tengo que poner el KPI, pero sí desglosarlo en temas de presupuesto y dinero. Entonces, por ejemplo, se hizo gestión de medición de resultados del informe de actividades anual mediante redes sociales, hicieron un anuncio contratado por medio de dos redes sociales para promocionar el producto y luego de eso se le estableció un rango de 15 días, de 35 días, perdón. Entonces, a raíz de eso puedo establecer la meta. Ahora, cuando yo presento, por ejemplo, aquí les puse una plantilla, un reporte de cómo me fue con un plan. Es muy importante que yo pueda decir también los objetivos con los que planeé. Entonces, aquí sí vamos a ver un KPI, por ejemplo. ¿Qué KPI tenía yo para el engagement? Crecer un 10%, crecer un 5% en nuevos usuarios de esta demografía específica. En las redes sociales lo bueno es que cada vez más yo puedo interpretar cómo hacer estos informes y sacar estadística que me va a permitir ver qué tan cumplí o no el KPI. Los KPI solamente se escriben como objetivos, no se los mete en ningún software, pero puedo usar el software de las redes sociales para recopilar esa información y ver si cumplí o no las metas planteadas. Bueno, eso en cuanto a los KPIs, les agradezco mucho por su tiempo. Revisen estos materiales para poder hacer el examen y algunos ejemplos que están presentes aquí de cómo establecer esos objetivos. Muchísimas gracias.